como los alumnos de lo que GASET que nos acompañan. Buenos días y por supuesto a personas e instituciones de diferentes, tanto entidades locales como entidades regionales. Y agradecer muy especialmente al profesorado, veo a muchos profesores aquí, agradecerle también a ellos, Luis, que te tengo allá atrás, muchas gracias por estar aquí, el haber hecho un hueco en vuestra agenda y estar hoy aquí, especialmente a los docentes. Voy a presentar muy brevemente, vamos a presentar muy brevemente lo que es el programa Deporte Inclusivo en la Escuela. Es un programa educativo que no es nuevo, surge en el 2012, pero que este año concretamente hemos querido dar el salto no solamente al ámbito digital, sino también en el desarrollo de nuevos contenidos. Y ahora me voy a explicar. Me van a acompañar en la mesa dos investigadores del CEDI, tanto Carmen Ocete como Augusto de la Fuente, y yo voy a presentar lo que son las generalidades del programa. Carmen se centrará en aspectos relativos a la investigación y Augusto detallará lo que es la web y la plataforma online. Bueno, pues decir que ese que ven ahí arriba es un poco nuestro objetivo general. Lo que hemos venido comentando esta mañana, nosotros como cátedra lo que intentamos es promocionar la práctica deportiva conjunta de personas con y sin discapacidad a través de actuaciones concretas, desde el punto de vista investigador y formativo especialmente, porque estamos en un entorno universitario y nos dedicamos a formar tanto a graduados en ciencias del deporte como alumnos de máster o de doctorado, priorizando en su visibilidad y su impacto social. Y ahí, como han visto esta mañana, pues no podemos ir solos y vamos de la mano de instituciones y obviamente de la mano de Fundación Sanitas. La relación con Fundación Sanitas se inició en el año 2007 con un curso de verano que hicimos con ellos, que fue un abordaje teórico-práctico y fue la primera piedra de toque que hicimos con ellos, hace ahora 10 años. Fue una actividad, un curso de verano, sabéis que la Universidad Politécnica de Madrid tiene sus cursos de verano, y ya en ese año nos fuimos a la granja de San Ildefonso y durante 4 días estuvimos allí trabajando y departiendo lo que posteriormente fue una primera publicación del Centro de Estudios. Posteriormente, en el 2009 fue cuando se firma en un primer convenio anual entre Fundación Sanitas y la UPM una colaboración anual que se ha venido renovando hasta este año que hemos pasado a cátedra, pero ahí en medio hubo un hito interesante que es la versión 1, la versión 1 del programa Deporte Inclusivo en la Escuela, que es un libro en papel, es este libro, que igual algunos de vosotros conocéis, a lo mejor algunos de mis alumnos lo conocen porque hay como algunos ejemplares en la biblioteca, y que lo que fue en el año 2012 pues un grupo de expertos, igual no me olvido de nadie, pero estaba Marina Barba, estaba Luis García Badía, estaba el profesor Javier Coterón y Carmen Ocete, y un servidor nos pusimos a trabajar con la idea de ofrecer al profesorado una herramienta en la cual se usaran los deportes adaptados y paralímpicos como contenido de la educación física escolar, trabajados de manera inclusiva. Es decir, no estábamos inventando nada nuevo, la única originalidad era ese trabajo en forma inclusiva. Obviamente había algo ya publicado, especialmente el Día del Deporte Paralímpico en la Escuela, el Paralympic School Day, que es un material del Comité Paralímpico Internacional, pero que nosotros adecuamos a la realidad no solo didáctica, sino también en aquel momento nos coordinamos con el currículum que estaba en vigor en la Comunidad de Madrid. Bien, después de ahora un poco hilaré un poquito lo que han sido los números y el impacto de ese programa educativo a lo largo de estos 5 años. Posteriormente, este año, pues hemos dado un salto en esa relación con Fundación Sanitas, como se ha comentado, y pasamos a una cátedra. La cátedra, como se ha comentado, permite una visión más a medio y largo plazo de nuestras actuaciones, y eso ha permitido que a día de hoy pues estamos presentando la versión 2.0 de este programa, que os paso a detallar. El programa no ha cambiado en sus objetivos. El primero de los objetivos seguramente es poner en valor la práctica educativa en centros
escolares. Es decir, y aquí el embajador no es otro que es el profesor de educación física, que es el que tiene que ver los objetivos, y esto no es fácil, ver los contenidos útiles para su asignatura y que el profesor se sienta cómodo llevando a cabo esos contenidos relacionados con deportes adaptados o paralímpicos. Por otro lado es dar a conocer esos deportes, ¿no? Es decir, estamos utilizando unos deportes que unas federaciones se encargan de organizar su competición y de trabajar su promoción y su formación, los estamos utilizando, entre comillas, como contenido de nuestras clases. Por eso es importante también, y ahí hago un guiño también a lo que es la utilización de estos materiales en el ámbito extraescolar o de formación de técnicos deportivos, porque, como veréis, bueno, pues se pueden utilizar de diferentes maneras. Y una de las maneras más importantes que tenemos es utilizar estos materiales como soporte de la información para fomentar el cambio en actitudes. Es decir, que el profesor que lo utiliza, seguramente lo utiliza por algo, no porque conozca a Luis o a Carmen y lo lleve a cabo, no, sino porque entiende que el trabajar esos contenidos en su aula y en su centro tiene un valor. Y ese valor hemos entendido, y en esta revisión lo hemos entendido así, que debíamos trascender a lo mejor algo que es bastante, a lo mejor, criticable, y es el hecho de que no nos coordinamos con el currículum educativo de las diferentes comunidades autónomas, precisamente para intentar no morir, entre comillas, o encontrar un límite en lo que es el desarrollo a nivel nacional de la herramienta. Me van a permitir que ponga un pequeño vídeo sobre lo que supuso en su día el lanzamiento de la primera edición del programa Deporte Inclusivo en la Escuela. Si me deja, claro. Movistar, Liberty Seguros y Sanitas, patrocinadores del equipo para... Movistar, Liberty Seguros y Sanitas, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Que 3.200 niños con y sin discapacidad entre 12 y 16 años hayan practicado deporte juntos durante meses, hayan recibido charlas en sus colegios y hayan asistido a una gran fiesta final, confirma que el deporte inclusivo ha adquirido ya su propia carta de naturaleza en España. Hace ya varios años que la Fundación Sanitas y el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo crearon una alianza estratégica para promover un concepto de deporte que supere la tradicional distinción olímpico-paralímpico, integrándolos en una sola actividad conjunta. En la primera fase de este programa educativo, Deporte Inclusivo en la Escuela, en el que colabora el Comité Paralímpico Español, deportistas con discapacidad de alta competición dieron charlas coloquio en 16 colegios. En los 4 meses siguientes, los alumnos practicaron 10 deportes paralímpicos como el atletismo para ciegos, baloncesto en silla de ruedas o voleibol sentado. Y finalmente, hace unos días, tuvo lugar la gran fiesta del Día del Deporte Inclusivo en la Escuela, donde chicos y chicas compitieron en las diferentes disciplinas. Objetivo, la promoción de la práctica deportiva inclusiva y la sensibilización de los jóvenes sobre la discapacidad y la integración. Movistar, Liberty Seguros y Sanitas,
patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. Bien. Sí. 10 deportes, 3.200 alumnos. Bien. Hemos recibido, estos 5 años hemos estado recibiendo el feedback, obviamente, de los profesores que han llevado a cabo el programa. Y luego le voy a abundar un poquito en cuanto a lo que son los números. Pero lo que tenemos claro es que tenemos que, primero, aumentar la propuesta de deportes. Tienen ahí el atletismo para personas ciegas y con discapacidad visual, el baloncesto en silla de ruedas, la bocha, el ciclismo para personas con discapacidad física, deportes en el medio natural, deportes para personas con discapacidad auditiva, fútbol 5 para ciegos, fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual, hockey distinguiendo entre aquel para personas con discapacidad intelectual y el que hemos comentado esta mañana en silla de ruedas eléctrica, judo distinguiendo entre personas con discapacidad visual y personas con lesión medular, natación para personas con discapacidad física y discapacidad visual, rugby en silla de ruedas, chukball y voleibol sentado. Estas son las disciplinas que a día de las 15 disciplinas que se han incorporado y actualizado al programa. El programa se lleva a cabo en diferentes fases. Se lleva a cabo en cursos académicos en toda su extensión. Y seguramente la parte más importante y seguramente la que más reto nos plantea es el hecho de contactar con el centro. Es decir, ¿qué centro participa en el programa? Al igual que en el año 2012, podemos decir que este año los 15 centros con los cuales nos vamos a reunir esta tarde para lanzar el programa este año en la Comunidad de Madrid, están elegidos, no voy a decir por afinidad, ¿verdad, David? No voy a decir por afinidad, pero sí porque sabemos de su compromiso por la inclusión. Y en este no voy a decir que sea un pilotaje este año, ni mucho menos, pero lo que queremos es dar el salto a otros centros educativos, otras modalidades de aplicación del programa y otras colaboraciones que puedan enriquecer el programa. Después de conocer cuál es el centro que va a participar en el programa, tenemos con ellos una jornada informativa y de coordinación, que es esta tarde, con los centros, aquí en la sala internacional esta tarde, a la hora de reunirnos con su profesorado, confirmar su participación a nivel institucional e implementar la formación a lo largo de su calendario escolar o su programación de aula. Después tenemos, ya en el centro, tenemos dos momentos importantes. Uno es la jornada paralímpica, en la cual un deportista paralímpico va a dar una charla, una conferencia dentro de lo que es el programa. Y seguramente lo más importante del programa, y aquí sí es verdad que el programa es original y nos distinguimos de otras acciones de promoción deportiva, es que entendemos el profesor de educación física como embajador del programa. Es decir, el material está pensado por y para él. Y se lleva a cabo en sus clases. Se han formado en unidad didáctica, se han formado en actividad extraescolar, prioritariamente unidad didáctica. Bien, y después tenemos una jornada final, que este año tenemos la grandísima suerte aquí en el entorno de Madrid de llevarlo a cabo con la Fundación también, que es un día similar al que habéis visto en las imágenes, donde los 15 centros que participan en el programa, pues durante una mañana comparten práctica en los Juegos Inclusivos Escolares. Estas son las 5 fases del programa. Esta jornada es hoy y esta fase final normalmente suele ser a finales de abril. En cuanto a magnitudes del programa a día de hoy, pues bueno, casi 20.000 alumnos han recibido el programa en secundaria, en los diferentes contextos donde se ha llevado a cabo el programa. Casi 1.000 alumnos con discapacidad han recibido esta formación también y casi 140 profesores de educación física han participado también en el mismo. Esto nos hace tener un importante conocimiento de cómo funciona el programa en diferentes contextos. Contextos que han generado otras oportunidades, por ejemplo, oportunidades de formación continua para el profesorado. No solo para formación de alumnos de TAFA o alumnos de Gran Ciencias del Deporte, sino que, por ejemplo, en forma de oportunidades de formación continua, tanto el CRIF de las Acacias, de aquí de la Comunidad de Madrid, como en la Comunidad Foral de Navarra,
se han incluido actividades formativas que tienen como objeto el programa. Además, se han conformado grupos de innovación educativa porque los profesores entienden el material como una herramienta de innovación educativa, y tanto en Navarra como este año, estamos a puntito que lo confirmen, también en Andalucía, tenemos áreas donde se va a llevar a cabo. Y luego, obviamente, es materia curricular en titulaciones relacionadas con el grado en Ciencias del Deporte y el máster en Formación del Profesorado y Educación. Una pata importante, y por eso le vamos a dedicar un tiempo, es el tema de la investigación. Es decir, el programa está basado en la investigación y aquí lo que vemos son los resultados de esa investigación. Pero hasta obtener ese resultado de la investigación hay que sembrar y hay que conocer cuáles son las necesidades tanto del profesorado como del alumnado con o sin discapacidad, y del propio centro educativo, y de las propias instituciones también que participan en el programa. Por eso, Carmen ahora en un momentín va a abundar en ello. Y luego, por otro lado, la expansión que a 3 años tenemos por delante. Hemos comentado que en la Comunidad de Madrid son 15 centros que van a llevar a cabo el programa de manera, digamos al 100%, pero tenemos otros 15 centros en Navarra, algún centro más puntual en Cataluña y Andalucía, y también centros educativos en el País Vasco o Castilla-La Mancha. Entonces, la idea, nuestra visión, es que de aquí a 3 años el programa no sea algo puntual de la Comunidad de Madrid, sino que gracias al trabajo que los profesores están haciendo y gracias al reconocimiento del programa en otras comunidades autónomas, podamos dar el salto a un desarrollo mucho más global del programa. Esa es la web donde tienen el programa, que luego Augusto pasará a detallar, y me gustaría ponerle nombre a las instituciones que colaboran en el desarrollo de este programa, que son principalmente instituciones que rigen el deporte, el Consejo Superior de Deportes, las distintas federaciones del deporte para personas con discapacidad, Federación Española de Deportes para Ciegos, Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Sordos, instituciones que nos ayudan a hacer los materiales más accesibles, como es el CESIA, el Comité Paralímpico Español, la Asociación Española de Actividad Física y Deporte Adaptado. Federaciones que se han incorporado a esta nueva versión son la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la Federación Española de Deportes de Orientación, fundación también que ya he comentado antes que se incorpora, no es una federación pero es una fundación que en el ámbito de Madrid nos ayuda a vehicular el programa, la Real Federación Española de Ciclismo y Special Olympics. Entonces, desde aquí dar mi agradecimiento a todos ellos y a todas las personas, a los 21 profesionales y expertos que han colaborado en llevar a cabo el programa. Es decir, el programa está muy trabajado, muy pensado, muy puesto en valor y muy puesto en práctica. Entonces, de verdad agradecerlos a los profesionales que lo han hecho posible y también a las instituciones que lo avalan. Por mi parte nada más, y me gustaría ahora darle el paso a Carmen Ocete para que nos hable de cuáles son las herramientas de investigación en el programa. Bueno, ya está. Franco, que son 2 miembros fundamentales del diseño de la investigación de este año. Principalmente, cuando investigamos, siempre hay como una pregunta en el aire, ¿no? Es como, ¿para qué investigamos? ¿Por qué investigamos? En nuestro caso investigamos para saber si lo que hacemos tiene sentido o no. Es una pregunta muy básica, pero es, ¿qué estamos haciendo que funciona para seguir potenciándolo? ¿Y qué estamos haciendo que no nos da los resultados que a priori nos planteamos? Porque ahí es donde profundizamos para mejorar. Muy brevemente os voy a contextualizar la investigación del programa. El programa, tal y como ha comentado Javier, tiene un objetivo muy definido, pero a su vez, al estar enmarcado en la universidad,
se convierte en un contexto de investigación ideal. En el ámbito de la inclusión, de los procesos de inclusión educativa y en educación física, los dos objetivos fundamentales que persiguen los trabajos de investigación son estos dos. Por un lado, mejorar las interacciones que se dan entre alumnos con y sin discapacidad en las sesiones de educación física, porque está demostrado que es una barrera en los procesos de inclusión. Y el segundo es fomentar esa participación de los alumnos con discapacidad en las sesiones de educación física. Las 4 líneas principales que es habitual encontrar a nivel internacional de investigación son las 4 que veis en pantalla. Es identificar cuáles son los condicionantes de la práctica, es decir, barreras y facilitadores, que ya nos vienen reflejados en la CIF desde el 2001. Analizar qué contenidos funcionan, es decir, los deportes adaptados, cuáles son más facilitadores de esos procesos de inclusión. ¿Qué tipo de características tienen que tener las intervenciones para que sean eficaces? Y por último, el papel del profesor y del alumno frente a ese proceso de inclusión. Os voy a contar, para que entendáis qué hemos diseñado para esta nueva versión de Deporte Inclusivo en la Escuela, qué hemos hecho antes que ha determinado las decisiones que hemos tomado ahora en investigación. La perspectiva en la cual planteamos la investigación en el DIE 2012-2013 fue analizar el efecto del programa. ¿Dónde analizamos? ¿Qué muestra analizamos? Bueno, pues analizamos cómo afectaba el programa a los alumnos sin discapacidad, en 2 dimensiones fundamentalmente: en su actitud hacia incluir a compañeros con discapacidad en clase y hacia su creencia hacia el juego cooperativo con ellos. ¿Por qué? Porque tú puedes estar a favor de tener alumnos con discapacidad en tus sesiones de educación física y por tanto tener una actitud positiva hacia la inclusión, pero que cuando hablemos de un juego cooperativo con un compañero con discapacidad, de que vaya en tu equipo y que entren elementos como la competición, ya no lo tengas tan claro. En el profe de educación física medimos cómo trabajar en un programa de intervención de estas características afectaba su actitud hacia trabajar en condiciones inclusivas, cómo afectaba a su autoeficacia, es decir, cómo de capaz me veo de llevar a cabo un proceso de inclusión en mis sesiones de educación física. Y por otro lado, la evaluación del programa. Queríamos saber qué se podía mejorar del programa. Para nosotros es casi más interesante saber qué se puede mejorar que lo que se está haciendo bien, porque lo que se puede mejorar es en lo que trabajamos en la propuesta siguiente. Y por último, los alumnos con discapacidad queríamos saber cómo participar en un programa con un planteamiento de metodología inclusiva afectaba a su autoestima y a su autoconcepto. Del análisis de estos objetivos y de este planteamiento metodológico extraímos una serie de resultados y de esos resultados unas conclusiones. El estudio es bastante extenso, pero os voy a contar un par de conclusiones fundamentales que han tenido una aplicación directa en el programa en esta nueva versión. Por ejemplo, pues del análisis de las respuestas del profesorado y del alumnado se estableció un sistema de categorías que nos ayudó a identificar barreras y facilitadores de la práctica deportiva inclusiva en las sesiones de educación física, de manera que de ahí podemos extraer estrategias. Por otro lado, al analizar el efecto del programa de intervención, pudimos extraer conclusiones sobre cómo el tipo de contacto entre alumnos con y sin discapacidad y las estrategias que habíamos seleccionado, que en este caso, pues como ha comentado Javier, la información a través de la charla del deportista o la simulación de determinadas discapacidades en las sesiones, nos facilitaron extraer estrategias de intervención que a su vez hemos aplicado en esta nueva versión del programa. Sobre todo, qué funcionaba y qué no funcionaba. En esta segunda versión del programa, vamos a decir mejorada, el objetivo principal de la investigación es mejorar la práctica inclusiva en las sesiones.
Esta vez lo vamos a hacer desde dos perspectivas diferentes. Si antes lo veíamos desde la perspectiva de la intervención, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del profesor y del alumno. Pero además, en un entorno de enseñanza y aprendizaje, vamos a ver qué ocurre cuando interactúan, vamos a identificar qué estrategias nos pueden facilitar estos procesos de inclusión. Vamos a analizar fundamentalmente, aunque ahora vamos a ver un poquito más detallado algunas dimensiones, pero fundamentalmente vamos a analizar cómo se configura la enseñanza para ver qué estrategias funcionan y qué beneficios obtienen ambas partes implicadas. El objetivo final es decir, bueno, pues qué tipo de relaciones entre profe y alumno, qué tipo de estilo de enseñanza, por ejemplo, funciona en estos procesos de inclusión. Cuando hablamos de metodología inclusiva, al final estamos hablando de una actitud a favor de la inclusión, pero queremos definir qué pautas, qué protocolo, qué estilo de enseñanza son los que favorecen esta metodología inclusiva. Para eso, ¿qué vamos a analizar en el alumno? Pues vamos a ver cómo percibe a su profesor, cómo percibe a su estilo de enseñanza, qué gustos tiene en la práctica de determinados contenidos, su percepción de satisfacción, sobre todo enfocado a toda la parte de sentirse autónomo y competente, y cómo se muestra ante la práctica en un contexto de práctica inclusiva. Por otro lado, vamos a analizar al profe, es decir, vamos a ver cómo entiende la enseñanza, cuáles son los estilos y las técnicas de enseñanza que suele utilizar, qué contenidos escoge, por qué los escoge y estos cómo van a influir con el alumnado. Y sobre todo la formación previa. ¿Por qué? Pues porque hasta el momento ya todos los estudios versaban sobre qué variables del profesorado favorecían los procesos de inclusión. Pues, por ejemplo, la edad y el género está descartado, no está asociado por una edad o por el género que haya actitudes más favorables hacia la inclusión, pero sí lo que ha quedado claro hasta el momento es que la formación y la experiencia previa con personas con discapacidad son determinantes. Bueno, pues el análisis va a versar sobre la relación que se establece entre alumno y profesor en un contexto de enseñanza-aprendizaje. ¿El objetivo final cuál es? Pues mejorar la práctica docente, ¿no? Con esa mejora de la práctica docente mejoramos los procesos de inclusión en educación física. Muy brevemente, y para, bueno, pues no asustaros, pero bueno, pues deciros que algunas de las dimensiones de manera específica que se van a analizar en el alumnado, pues la motivación, el tema de la satisfacción de la necesidad de novedad, satisfacción de necesidades psicológicas básicas, compromiso en educación física, y hemos seleccionado una serie de herramientas que ya están validadas y adaptadas al contexto español, que son las con las que nosotros luego trabajamos todos esos resultados y esos datos. Respecto al profe de educación física, pues toda la motivación, vocación, la importancia y viabilidad que se le da sobre estrategias que suelen utilizarse, temas de estilo más controlador o el de apoyo a la autonomía, todo el tema de los feedbacks, ¿vale? Y estas son las herramientas que hemos seleccionado para ello. Como estábamos en una versión 2.0 del programa, no queríamos que esta estructura de investigación no diera un paso más. Igual que el programa daba ese salto a la plataforma digital que ahora expondrá Augusto, queríamos que el diseño de investigación también fuera un poquito por delante. Habitualmente en investigación en el ámbito de deporte y discapacidad hay como una separación en las dimensiones. Parece que para las personas sin discapacidad se estudia y se plantea una metodología, y los estudios que implican a personas con discapacidad tratamos otras. Bueno, pues después de darle muchas vueltas decíamos, pues si la tendencia en la investigación ahora va por estas dimensiones y va por estas líneas, no vamos a separarlo. Ya lo hicimos con una estructura tradicional en la primera versión, donde medíamos cosas diferentes entre alumnos sin y con,
Este año vamos a medirlo juntos. Y vamos a utilizar una metodología, vamos a hacer la misma metodología que se trabaja en estudios de personas sin discapacidad. Y vamos a utilizar las mismas herramientas y vamos a comparar. Eso nos posiciona a nivel internacional dentro de las líneas de investigación que son ahora tendencia. Para nosotros, además de porque es uno de los criterios por los que nos miden en la universidad, nos permiten no solo dar visibilidad, sino además poner la investigación en el ámbito de la discapacidad a la misma altura que el resto de ámbitos de investigación. Bueno, pues por mi parte, nada más, darle paso a Augusto y bueno, si luego tenéis alguna pregunta, pues os atienderé encantada. Gracias. Actividad física de deporte adaptado por la Universidad Autónoma y también máster en formación del profesorado también por la Universidad de Alcalá, y tenemos la suerte en la cátedra de haberle incorporado precisamente con motivo del desarrollo de la nueva versión del programa. Y a él le hemos pedido, que está trabajando de la mano de la empresa que nos está desarrollando la web, que es Anetma, a quien agradecemos de aquí su labor, pues nos va a presentar cuál es la plataforma digital que estamos utilizando. Y todos los contenidos, por supuesto. Gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y como ha dicho antes Javier y Carmen, sobre todo lo que hemos hecho ha sido convertir el libro en formato web. ¿Para qué? Para facilitar que cualquier profesor profesional que quisiera desarrollarlo no tuviera necesidad de venir aquí a la biblioteca, de comprar el libro, sino que pudiera acceder de forma remota a una plataforma digital en la que estuvieran todos los contenidos disponibles. Entonces, para empezar, me gustaría invitaros a todos, los que tenéis móvil, tablet, ordenador, etcétera, a que clicar en la siguiente dirección. Es muy fácil, deporteinclusivoescuela.com. No, mañana. ¿La habéis cargado? ¿Funciona? Vale, aspectos importantes a la hora de diseñar una web: que trabajemos deporte inclusivo y que trabajemos con colectivo con discapacidad. Una de las estándares que hemos validado y que hemos comprobado ha sido los estándares de accesibilidad a la web. Por ejemplo, los test de la WT3. ¿Qué es lo que nos permite? Que cualquier persona con discapacidad visual, auditiva, etcétera, pueda acceder a todos los contenidos. Es decir, todas las imágenes, todos los textos, todo lo que hay en la web, puede leerlo un lector, etcétera. Además, más novedades que hemos introducido: que esta plataforma no solo sea disponible para ordenadores, sino que podéis verla desde los smartphones, desde tablet, se adapte a distintas plataformas. Por ejemplo, si comprobáis, vemos cómo el contenido se va adaptando a nuestra pantalla, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos que sea una web de uso, que no sea una web solamente de investigación, etcétera, sino que sea una web fácil y sencilla de acceder a ella. Además, en esta primera edición está todo en español, pero hemos habilitado la opción de multidioma. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego lo habilitamos en inglés, lo habilitamos en catalán, lo habilitamos en vasco, etcétera. Igual que buscamos que el DIE traspase fronteras. Y finalmente, el posicionamiento de la web. Hemos trabajado, por ejemplo, con un buen SEO, un Search Engine Optimization, para que se mejore la visibilidad de la web en buscadores tipo Google, etcétera, para que cualquier persona, cuando quiera buscar algo sobre deporte inclusivo y más en concreto a nivel de escuela, ¡pum!, le aparezca en nuestra página. Con ello, que buscamos eso, acceder a toda la población que esté interesada y quiera saber más en este ámbito. Entonces, un poquito os voy a explicar las diferentes pestañas que vais a ver aquí arriba. Por ejemplo, empezando con la Home, además de los objetivos que, como bien os ha explicado Javier y el vídeo que os hemos puesto, muy importante la presencia de estos patrocinadores, de estos colaboradores, sin los cuales no sería posible desarrollar este contenido. No solo Fundación Sanitas, sino también las federaciones, etc. Importante también que hemos hecho: habilitar. ¿Para qué? Para que si una persona quiere saber más de este deporte en cuestión, de esta federación, ¡pum!, desde nuestra web pueda dirigirse directamente hacia la web de la federación, etc. Más temas. ¿Quiénes somos?
Pues como hemos explicado, un equipo de más de 20 expertos, pero ¿qué expertos son? Tenemos desde profesorado de educación física, que al final es lo más importante porque es el objetivo principal a quienes va dirigido este programa. Entonces ellos mismos han ayudado a desarrollar las unidades, a desarrollar todos los contenidos. También profesorado universitario y expertos de las federaciones de las que vamos a trabajar los deportes. ¿Por qué? Porque buscamos que no solo los contenidos que presentamos estén adecuados a un contenido didáctico, un contenido escolar, sino también que pueda ser extrapolado a entrenadores, federaciones, asociaciones, etc. Seguimos. Programa día. Como veis, todas estas fases, todas estas pestañitas que tenemos, características del programa, buscamos como que sea una web muy fácil, muy intuitiva. A ver si carga. Eso es que estéis todos conectados y está... Vale, luego otro aspecto mientras va cargando. Si os fijáis también tenemos enlaces a la página de YouTube de la CEDI, donde podréis acceder a todos los vídeos que elaboramos, tanto de los deportes que luego veremos, etcétera, como la página de Facebook. Características del programa. Como ya ha comentado Javier, los deportes, los 15 deportes que vamos a trabajar en este año, ha habido un cambio, hemos aumentado, hemos pasado de los 10 de 2012 a estos 15, hemos añadido nuevos deportes que consideramos relevantes. Además, el paso a esta plataforma virtual, que no esté cerrada en un libro, nos permite ampliar, es decir, que nuevos deportes que consideramos relevantes, que desde las federaciones, clubes, etcétera, nos digan, oye, ¿por qué no trabajamos nuestro deporte de una forma inclusiva? Podamos introducirlo e ir así poco a poco creciendo y abarcando más ámbitos. Además, también muy importante lo que es la aplicación del programa DIE. No solo consiste en darles esos contenidos, esas sesiones de los deportes desde una metodología inclusiva, sino además también en prestarles material, como sillas de ruedas, o en la donación de material, es decir, material que nosotros les vamos a regalar al centro. Balones de golbal, balones de fútbol ciegos, antifaces, etc. Con ello igual, ¿qué es lo que buscamos? Que no sea una experiencia puntual, que el centro y el profesor de educación física que desarrolle el programa pueda en años posteriores seguir desarrollando sesiones de deporte inclusivo. Si os fijáis aquí en Amiga de Pan, también para facilitar todo lo que es la navegación en la web, volvemos. Las fases que ya ha explicado Javier, el histórico, que es en qué se fundamenta el DIE, el Paralympic School Day, población, la parte de investigación que ya hemos comentado. Y muy importante, entramos, material didáctico. ¿Qué es lo que compone el DIE? Ofrecemos un total de hasta 25 tareas por deporte, de los 15 deportes que hemos comentado, hasta 25 tareas. Todas estas tareas las hemos categorizado por niveles, nivel de iniciación, progresión, especialización. ¿Esto que nos ha supuesto? Igual, un cambio. En el programa original de 2012 estaban dirigidas a los ciclos de la ESO, alumnado primero, segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO, etc. Hemos querido dejar esa parte, ese lado aparte, igual que hablábamos de competencias, etc. ¿Para qué? Para centrarnos en niveles, lo cual nos permite igual facilitar la implementación del DIE en otros colectivos, en otros niveles que no sean solo escolares. Además, otro de los niveles en los que vivimos, material específico, material convencional, que nos permite también que el profesor de educación física, que muchas veces tiene miedo de cómo voy a desarrollar una sesión de golbal si no tengo un balón sonoro, pues te damos sesiones en las que puedas trabajar el golbal, pero sin la necesidad de utilizar un balón sonoro o la bocha u otros deportes. Ejemplo de tarea, para ir abriendo gusanillo. Este sería, por ejemplo, el ejemplo de baloncesto en silla de ruedas, que eran del día antiguo, que como veis estaban objetivos, contenidos, actividades y sus gráficos. En la nueva versión vamos a tener también una explicación de la actividad, con su objetivo, su metodología, material necesario y un gráfico que ayude al profesor a entender mejor esa tarea.
Como he dicho, no solo es tareas lo que damos, lo que proponemos desde el 10, sino también la ficha del profesor. ¿Para qué sirve la ficha del profesor? Para que tenga una información teórica de qué es el deporte en cuestión, tanto a nivel de reglamento, relación con el movimiento paralímpico, clasificación funcional y personas que practican dicho deporte, y además una bibliografía específica y una serie de enlaces a web, páginas, etcétera, en la que puedan obtener más información de ese deporte. Basándonos en esa ficha del profesor, se ha elaborado también la ficha del alumno, que es un resumen de lo que creemos que es más significativo de esa ficha del profesor. ¿Para qué? Para que así el profesor pueda dar esa ficha al alumno y recopilar ese feedback. Cuestionarios. Igual, siguiendo dando herramientas al profesor, lo que buscamos es proporcionar al profesor todo lo que pueda necesitar para elaborar una sesión inclusiva, una sesión de deporte inclusivo. Cuestionarios basándonos en esas fichas del profesor y del alumno, un cuestionario con 5 preguntas tipo test sobre las fichas. Igual, estas herramientas puede utilizarla bien a la hora de hacer pruebas, hacer exámenes, valorar contenidos o simplemente como un recurso más relacionado con ese deporte. Nosotros no obligamos a decir, si tú vas a hacer el baloncesto en silla de ruedas, tienes que trabajar las 25 tareas, tienes que trabajar la ficha, tienes que trabajar los cuestionarios. No, nosotros se lo damos y él es el que decide adecuar, elegir actividades, elegir tareas, elegir si aplica o no los cuestionarios. La parte de retos también. Hemos ampliado, antes solo teníamos en el día antiguo la sopa de letras. Para esta nueva versión, además, vamos a trabajar también con habilidades relacionadas con las inteligencias múltiples. Entonces, vamos a proponer al profesor una serie de actividades, de tareas que proponga a su alumnado para que lo realicen de forma extraescolar. ¿Qué buscamos con ello? Que el día no solo sea en la hora de educación física hago una tarea, un ejercicio de baloncesto en silla de ruedas. No, sino queremos también que el alumnado vivencie y se ponga en la situación, en la vida, en el día a día de una persona con discapacidad, haciendo tareas en su casa, haciendo tareas en el club deportivo si hace algún deporte, etc. Entonces queremos eso, que la inclusión aborde toda la vida del alumnado y esté presente en todas las partes que el profesor lo considere relevante. Volviendo, tenemos material audiovisual. En cuanto a material audiovisual que hemos trabajado, por un lado, un vídeo explicativo del deporte, es decir, esa ficha del profesor la hemos elaborado también en un entorno web, que es muchas veces mucho más visible, más rápido, y al mismo tiempo, esas 25 tareas, hemos hecho un vídeo ejemplificativo de algunas de las tareas. Igual, buscando que ese profesor que a lo mejor nunca ha visto nada de golbal, de bocha, voleibol sentado, pueda tener un vídeo en el que diga, ah, vale, mira, así sé cómo lo practican, así sé cómo simulan la discapacidad en el alumnado que no la tenga, etc. Entonces, voy a poneros un ejemplo del vídeo ejemplificativo, en este caso de rugby, que ha contado con la participación y el protagonismo de los alumnos del TAFAC que están aquí. Bienvenidos docentes al programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela. La finalidad de este vídeo y del resto de vídeos explicativos es ayudaros a entender las tareas que os presentamos para los distintos deportes adaptados y específicos y que os proponemos desarrollar en vuestras clases de educación física. Como ya sabéis, todas las tareas parten de una metodología inclusiva y podéis encontrarlas dentro de la plataforma privada de la web del DIE a la hora de diseñar vuestras sesiones. En este vídeo vamos a ejemplificaros 3 tareas de rugby en silla de ruedas. En la primera tarea que os mostramos, divididos por parejas, trabajamos el desplazamiento en silla y la recepción óptima del balón. Es importante indicarles la importancia del impulso con la silla y, posteriormente, mantener una orientación adecuada para recibir el pase del compañero a pie de manera óptima. En la segunda tarea, de nuevo el alumnado se distribuye por parejas. En este caso se trabaja la habilidad del manejo de la silla mediante el circuito en zigzag y el uso de diferentes tipos de pase que luego los podrán aplicar a la práctica real. Es importante indicarles que los pases, al igual que en el rugby convencional, deben ser hacia atrás. De esta manera deben de desplazarse de manera sincronizada y coordinada las parejas. En la tercera tarea que os proponemos, el alumnado practicará una situación real de juego.
Para fomentar más la participación de los jugadores en silla, es importante indicar previamente que los jugadores a pie no pueden defender a ningún jugador en silla ni interceptar un pase del mismo. Por otro lado, para trabajar mejor los desplazamientos en silla, el jugador a pie que tenga el balón no podrá desplazarse, únicamente podrá utilizar su pie de pivote. Por último, y siguiendo la propia normativa de esta modalidad, los jugadores en silla pueden chocar con otra, pero no se permite el contacto directo corporal con el oponente. En todas las tareas propuestas se ha de tener siempre en cuenta la seguridad del alumnado, fomentando la participación y la simulación de la discapacidad, a fin de que el alumnado no solo comprenda el deporte en cuestión, sino también la realidad de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Os habéis visto guapos? Vale, seguimos ya. La última vestimenta que nos queda. Centros participantes. En este año, como ya ha comentado Javier, hemos seleccionado 15 centros de la Comunidad de Madrid. Todos estos centros, una vez que esta tarde ya nos confirmen su participación, también estarán disponibles en la web. ¿Para qué? Para darles visibilidad. Se vea qué centros, en este caso Comunidad de Madrid, pero posteriormente Navarra, Cataluña, etcétera, participan en el programa. Cambiamos. 2017-2018. Como os he dicho, la principal novedad de esta sexta edición ha sido el pasar del formato escrito al formato web, con todo el desarrollo de contenidos nuevos, de tareas, nuevos retos, nuevos vídeos explicativos de las tareas. Además, también otra de las novedades, como ya hemos comentado, este año vamos con la Fundación también. Estará presente con nosotros, nos ayudará a desarrollar algunas de las sesiones, a desarrollar los torneos, etc. En definitiva, este nuevo año no solo hemos ampliado deporte, sino que hemos transformado y hemos adaptado el programa día a los nuevos tiempos que corren y a las nuevas herramientas, como las tablets, smartphones, etc. Seguimos, día a la carta en construcción. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hablado antes. El DIE no queremos ya solo que esté cerrado al entorno de la escuela, sino queremos abrirlo a eso, a otras federaciones, a otras entidades que estén interesadas en hacer deporte inclusivo. Es decir, que el profesor que, por ejemplo, es el monitor de fútbol en una escuela municipal y quiera desarrollar una sesión de fútbol ciegos o fútbol para personas con parálisis cerebral, pueda también acceder a los contenidos que le ofrecemos y hacer esa sesión. Entonces, en definitiva, lo que buscamos con el DIE 2017-2018, la versión 2.0, es ampliar la población a la que va dirigida. Finalmente, el apartado de noticias. No solo vamos a colgar aquí todas las noticias que estén relacionadas con la labor de la CEDI en relación con el DIE, de la presentación del programa, torneos, etc., sino aquí también queremos dar un protagonismo a los centros. Queremos que los propios centros que van a elaborar el programa, si hacen noticias de las actividades que hacen, de las sesiones, las cuelgan en sus blogs, en sus páginas, nosotros también difundirlas a través de la web. Y al mismo tiempo que ellos nos propongan, oye, mira, nosotros a lo mejor no tenemos un blog, solo tenemos la web pública, vamos a hacer esta actividad, mirad, nos ayudaréis a elaborar la noticia. Entonces queremos dar visibilidad a esa participación. Y finalmente, en contacto, un sencillo documento de forma de contactar con nosotros. También muy importante en esta nueva versión del DIE, queremos que sea un continuo transferencia de información, de contacto entre el profesorado y la CEDI. Es decir, que cualquier duda que tengan de, oye, hemos visto este contenido pero no entendemos esta tarea, o cómo podemos elaborar, cómo podemos adaptar las sesiones, o me gustaría hacer una sesión pero solo incluye una tarea. Cualquier duda que tengan un medio de comunicación con nosotros. Entonces, facilitando que sea todo mucho más rápido y visual. Además, también, cualquier persona que, como he dicho antes, que ponga en Google deporte inclusivo o deporte inclusivo escuela, le salga esto, tenga un medio para decirnos, oye, mira, hemos visto la web, hemos visto el contenido que trabajáis, queremos saber más información, queremos poneros en contacto porque queremos implementar el DIE, puedan hacerlo. Y esto sería lo que es la parte pública, la parte a la que cualquier persona puede tener acceso. Si os fijáis, aquí a la derecha aparece usuario. ¿Qué es esto? Como hemos dicho, la plataforma va a tener una parte
pública y una parte privada. La plataforma privada va a ser accesible solo para, en este caso, el profesorado que ha sido seleccionado de esos 15 centros educativos de Madrid. Profesorado, director, etc. Nosotros lo que vamos a habilitar es un usuario y una contraseña a ese centro para que pueda acceder a todos los contenidos, a esas 25 tareas, vídeos, etc. Además de, cuando valoremos pues eso, a otros centros, a otras entidades, etc. Entonces, para que veáis el ejemplo, bienvenidos a la plataforma del DIE. Como veis, hemos dividido la plataforma en recursos y en mis sesiones, con toda la información para que el profesor, además de tener la información la base de esta tarde, cuando esté en su casa o en el despacho y quiera elaborarla, se acuerde y diga, vale, mira, aquí es donde, si entro, tengo disponibles todos los contenidos didácticos para profesorado, alumnado, etc. O en donde hice las sesiones, aquí hice de baloncesto para los de tercero de la ESO, que me la descargué pero no me acuerdo dónde está. Mis sesiones. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Entramos en recursos y tenemos los 16 deportes que hemos comentado. Como ya hemos dicho, estos 16 deportes es nuestra propuesta de este año. Progresivamente podemos ir aumentando, podemos ir añadiendo otros nuevos deportes. Entonces, si por ejemplo entramos en rugby en silla de ruedas, como antes hemos visto el vídeo, ¿qué tenemos? Introducción al deporte. Un breve resumen de qué es el rugby en silla de ruedas, en qué consiste, cuántos jugadores, cómo se juega y a qué población va dirigido, qué personas con discapacidad practican este deporte. Recursos, como teníamos en la parte pública. ¿Por qué? Porque estos vídeos van a estar en YouTube, en la página de la sede. Es decir, no son vídeos privados. Buscamos esa posibilidad de que cualquier persona que quiera saber un poquito de una pizca de qué es el deporte en cuestión pueda acceder a ellos. Pues tendríamos el vídeo explicativo, vídeo ejemplificativo de las tareas y ya, finalmente, lo que comentábamos antes, recursos didácticos. Ficha para el profesorado, ficha para el alumnado, cuestionarios, tanto profesorado y alumnado como los retos. Para que veáis, una ficha del profesorado. Estas ya son las actuales, las del día 2017-18. ¿En qué consiste el rugby? Conceptos básicos de reglamento, medidas, número de jugadores, etc. Clasificación funcional, dependiendo del tipo de discapacidad, puntuación, a la hora de formar los equipos. Extracto del reglamento, por ejemplo, qué se permite, qué no se permite, tiempos de posesión, relación con el movimiento paralímpico, porque al fin y al cabo no solo colaboramos con el Comité Paralímpico, sino el programa DIE parte del Paralympic School Day. Y lo más importante que damos, las consideraciones para una práctica inclusiva. Es decir, qué es lo que consideramos más relevante adaptar de ese deporte para favorecer un entorno inclusivo. Bien, a nivel de la práctica, el desarrollo de actividades, a nivel de realizar competiciones, normas, reglamento, etc. Y, como decíamos, esa bibliografía y esos recursos web para que el profesor pueda encontrar más información. Si volvemos y nos vamos a la ficha para el alumnado, tenemos un breve resumen de esa información. Igual, que consiste, clasificación, pero como ves, lo que consideramos que es más relevante que el alumnado sepa y se quede con la información de ese deporte. También para facilitar la navegación y el uso del profesorado, toda la parte que sea de profesorado, si os fijáis, va a estar en un contenido azul, y toda la parte que es dirigida al alumnado está en un contenido verde, que son nuestros colores identificativos del programa. Igual, ¿por qué? Para facilitar que el profesor directamente, cuando se lo imprima este PDF, no tenga que estar leyendo, ¡ay, este es el del profesor del alumno! No, en cuanto le eche un vistazo, ¡pum!, ya va a saber a quién es quién. Entonces, igual, buscamos facilitar el trabajo del profesor. Seguimos, cuestionarios. Cuestionar el profesorado, le damos las instrucciones para desarrollar el cuestionario con su alumnado y las soluciones a las preguntas que planteamos. En cambio, para el alumnado,
solamente las preguntas sin esas posibles respuestas, igual, con sus colores identificativos, etc. Y finalmente en retos, pues por ejemplo, la sopa de letras. Esta sería para el profesorado, como veis, con las soluciones marcadas. Y luego tendríamos la sopa de letras para el alumnado, en este caso sin las respuestas marcadas. Igual, facilitar la elaboración de las sesiones y de los deportes. Ya, saliendo de lo que es la información del deporte en cuestión, si ya he dicho, vale, me gusta el rugby, quiero hacer una sesión de rugby, ¿qué tengo que hacer? Nos iríamos a inicio de la plataforma, mis sesiones, que como veis, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Desde elaborar nuestras o sus propias sesiones, acceder a las que ya haya creado, como hemos dicho antes, o consultar las tareas que tiene para ese deporte. Aunque no quiera desarrollar una sesión, consultar todas esas tareas que hemos elaborado y que ofrecemos. Entonces vamos a ver distintos tipos. Por ejemplo, si lo que el profesor quiere es elaborar un deporte, una sesión, iría a nuevo, pondría un título de deporte, por ejemplo, sesión, baloncesto, tercera edad. Y una breve descripción. En este caso ponemos sesión inclusiva. Imagen también, le damos la opción de que ponga una imagen que asocie a esa sesión. Igual, para facilitar luego a la hora de buscarlo. Si le damos a continuar, ya tendríamos lo que hemos comentado antes, los niveles. Desde elegir el deporte en cuestión, pues seleccionaría, yo solo quiero saber tareas de fútbol 7 o de rugby en silla. Le daría rugby en silla, elegiría el nivel que, como hemos visto antes, iniciación, progresión, especialización y, muy importante, objetivos. ¿Por qué? Porque no solo trabajamos objetivos motrices, sino también introducimos objetivos a nivel actitudinal y a nivel conceptual. Y finalmente lo que comentábamos de material específico o material convencional. Entonces, una vez que el profesor haya seleccionado los criterios, las categorías que él quiere y le diera a filtrar, le aparecerían todas las tareas que cumplen con esos objetivos. Por ejemplo, un ejemplo de la bocha. Tenemos dos opciones de esta tarea. Bien, solo visibilizarla, donde podremos leer objetivos, descripción, variantes, materiales, duración, etcétera, y su gráfico correspondiente. Y si os fijáis, muy importante, aquí tenemos esta pestañita de añadir. ¿Por qué? Porque si al profesor le ha gustado esa tarea y quiere desarrollar en su sesión, solamente dándole a añadir ya la tiene incluida en su sesión. Podría volver y si os fijáis aquí, ya tendría añadida la sesión, el tiempo que consideramos que va a tardar en desarrollar ese ejercicio y ese tiempo total. ¿Para qué? Para que le permita al profesor elaborar una sesión completa en base a sus 45 o 50 minutos que tenga de sesión y finalmente, lo más útil, descargar PDF. Tenga toda esa sesión definida y descargada para que bien la consulte desde su tablet, desde su móvil o la lleve impresa. Si volvemos a ver mis sesiones, tendríamos no solo las sesiones que ha elaborado antes, sino la nueva, sin necesidad de guardarla. Igual, ¿por qué? Porque el profesor está trabajando en ella en el momento del descanso y no le da tiempo a acabarla, no hace falta que esté guardando, editándola, simplemente la plataforma la guarda automáticamente y se queda ahí para que la finalice a posteriori, pueda editarla, pueda hacer cambios en ella, eliminarla o finalmente descargársela. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos con el paso a la web del día? Facilitar la labor del profesor, darle nuevas herramientas con las que trabajar el deporte inclusivo en la escuela y aumentar a la población a la que queremos que vaya dirigido el programa día. Muchas gracias.
aparte de los protagonistas y aparte de los asistentes, por supuesto, investigadores, docentes, ¿alguna pregunta que realizar? No hay preguntas, ha quedado clarísimo el programa. Sí, María. Espera. ¿Quién se lo lleva? Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por todo este trabajazo que hay ahí detrás, que vamos viendo poquitas cosas. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer para tener esa clave o ese usuario para poder disfrutar de ello? ¿Se ve? Vale, en principio lo vamos a gestionar nosotros desde la CEDI, es decir, en esta primera implementación van a ser esos 15 centros que hemos seleccionado para participar en el programa, lo más importante, de forma gratuita. Esto al centro no le va a costar nada, ni el material que le damos, ni acceder a la web y a los contenidos, totalmente gratuito. Entonces vamos a ser nosotros los que gestionemos esos usuarios y contraseñas. Posteriormente, lo que comentábamos, oye, yo soy de otro centro, que no estoy entre los seleccionados, pero quiero participar, quiero desarrollar el DIE, o una federación, institución. A través de esa pestaña de contacto se pondrá en comunicación con nosotros y ya nosotros mantendríamos un diálogo en el que ver qué formas de desarrollar el DIE, que era lo que trabajamos en el DIE a la carta. Yo solo me interesan los contenidos de rugby porque soy de la federación o del club de rugby de mi ciudad y solo me interesan esos contenidos. Nosotros le facilitaríamos el acceso para que accediera a esos contenidos, etc. Abundar un poquito, aparte de lo que comenta Augusto, decirte, María, que si ya, por ejemplo, tu federación es una federación que colabora con el programa, como ha colaborado en la versión del año 2012, obviamente por defecto os vamos a ofrecer esa colaboración. Ahora habría que pensar de qué manera os interesa a vosotros que nos pongamos a concretar ese DIE a la carta. Ahí nos tenemos que sentar y ver, oye, pues, ¿de qué manera queréis acceder vosotros al programa? En función de cómo queréis usar el programa, por ejemplo, son vuestros programas de promoción deportiva, por ejemplo. En vuestra federación son varios deportes los que están. Está rugby, está baloncesto, está natación, está judo, está... en fin, hay varias modalidades deportivas, entonces estoy seguro que es una herramienta, entiendo, muy potente, aparte de lo que son obviamente el contenido para el profesor de educación física. Entiendo que damos el paso a facilitar la promoción de los deportes adaptados y paralímpicos. ¿Alguna pregunta más? Pues igual le voy a hacer yo una pregunta a Carmen. Le voy a hacer una pregunta yo a Carmen. Carmen, si es una institución la que viene y nos pide o nos pregunta, yo creo que ya lo tenemos más o menos claro. ¿Qué pasa si viene es una pregunta para los dos, por cierto. Una más a nivel formal y otra más a nivel estructural de la herramienta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy echando en falta ya deportes ahí? Ya, en la semana de deporte inclusivo estamos hablando de que el sábado nos vamos con la FESBA, el badminton no lo veo aquí, a lo mejor tenemos que sentarnos con la FESBA, es un contenido, bueno, más que útil en la clase de educación física. Nos interesa, nos importa ese contenido, hay que introducirlo. A lo mejor hay que pensar en la danza o en la expresión corporal, no lo sé, en la expresión corporal no está el profesor Coterón aquí, pero llevamos una trayectoria de trabajo con el grupo de expresión corporal y danza inclusiva del FEDI, que todos los martes a las 5:30 de la tarde se juntan en nuestra sala de expresión. Lo digo porque eso es lo bueno que tiene, entiendo, nuestra versión, que es una versión que puede evolucionar y se puede adaptar, ¿no? ¿Qué sugerís vosotros a estos nuevos compañeros de viaje? Bueno, pues aunque parezca increíble, ya estamos trabajando en la segunda fase de la plataforma. Ya estamos trabajando en
en aumentar contenidos nuevos. Bueno, este año pues un poco por planning, por tiempos y por presupuesto, por qué no decirlo, hemos incorporado 6 deportes nuevos, pero hay muchos otros contenidos que nosotros estamos encantados de incorporar. Es más, la plataforma tiene que ser una plataforma de uso real y de acceso a cualquier profesional de cualquier ámbito de la actividad física y del deporte. Entonces, decirte, Javier, que, bueno, como ya sabes, decirle al auditorio que ya estamos trabajando en esos contenidos y que estamos abiertos a cualquier propuesta de contenido para incorporar. Es cierto que nosotros tenemos un diseño estructurado y una metodología ya previamente establecida, pero siempre damos opciones a contenidos que se incorporen de manera, vamos, inmediata en esa segunda fase del programa. Básicamente lo que hemos dicho antes, el permitirnos estar en un entorno web nos permite eso, ampliar contenidos, ampliar tareas, retos, deportes. Entonces no estamos limitados a un material que hay que imprimir y hay que editar en una fecha concreta, sino que podemos ir trabajando constantemente, podemos ir añadiendo o corrigiendo, a lo mejor muchas veces, profesores que cuando se descarguen una tarea nos manden un correo en plan de, oye, mira, me he descargado esta tarea, pero a lo mejor no entiendo muy bien la descripción de ella. ¿Podríais explicárnosla un poco más? O a lo mejor hemos visto que hay un pequeño fallo o si añadiéramos esta variante mejoraría la tarea. Entonces, abrir a todas esas posibilidades de mejora y continua. Estoy pensando en igual, o sea, a lo mejor igual es un club deportivo, no lo sé. Podría ser, a lo mejor, ¿no? Sí. Eso, no sé. Pensad que detrás de cada deporte ha habido un experto que controla y conoce el deporte y que ha diseñado esas 25 tareas por esos 25 niveles y que le hemos ayudado, no sé por qué no ha aparecido esa diapositiva, a realmente generar toda una batería de materiales didácticos en forma de esas 25 tareas, o multiplicar por los 15 deportes, más la ficha del profesor, la ficha del alumno, los cuestionarios y los retos, más aparte los vídeos explicativos del deporte y los vídeos demostrativos o ejemplificativos del deporte. Por lo tanto, el desarrollo es, tengo que decir que yo como director de la cátedra estoy más que agradecido a esos más de 20 expertos que han participado en el programa, a vuestro input, a vuestro tesón, por supuesto. No sabéis cómo han trabajado estas dos personas aquí para que hoy podamos estar presentando una herramienta que es verdad, no lo ha dicho Augusto, pero lo voy a decir yo, está en desarrollo, es decir, todavía faltan partes por desarrollar y vídeos por pulir y tareas por subir. Tenemos a un ilustrador también que está también dibujando, reeditando todas las ilustraciones del día para que sea realmente visual y que el profesor de un plumazo vea la tarea. Entonces hay un trabajo inmenso por detrás y yo solamente voy a acabar, si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues agradeciendo a Fundación Sanitas que ha puesto casi que el mismo ímpetu y las mismas ganas en dar este salto web para una herramienta que entendemos que es fundamental para el fomento de la inclusión. Por la inclusión en clase sabemos de quién es responsabilidad y hay que facilitar al docente. ¿Sí? Bueno, viendo ya el impresionante trabajo que lleva esto, bueno, agradeceros, daros la enhorabuena. Y bueno, yo más o menos ya sé de qué va, por tanto, no sé dónde meterle un pequeño matiz o crítica constructiva y voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo, pero a lo mejor, bueno, cualquier profesor que esté dedicado al ámbito deportivo, que lleve muchos años con alumnos, pues tenga esto de las herramientas adecuadas para a lo mejor a lo que voy a referirme ahora. Imaginemos, por un lado, yo tengo una clase, soy profesor y bueno, pues tengo varios alumnos de discapacidad, distintas discapacidades, ¿vale? Pero me interesa el rugby, estamos hablando mucho del rugby ahora mismo, y digo, bueno, ¿y cómo aplico el rugby? Si el rugby es exclusivo, por ejemplo, para un alumno donde pues falta un brazo, medio brazo, tiene parálisis a nivel de tren superior, no va en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, silla de ruedas, ¿cómo hago para
no excluirlo en esa actividad. ¿Tengo que buscar otro tipo de deporte adaptado, otro deporte paralímpico? ¿O cómo hago? Entonces aquí viene otra reflexión. ¿No faltaría a lo mejor meter lo que es la actividad deportiva, juegos populares inclusivos? Es decir, ¿cómo adaptar esos juegos populares de una manera de un carácter inclusivo? Desde los del balón prisionero al bulldog, ¿no? O cualquier otro tipo, el pañuelo, etcétera, para que en nuestra actividad deportiva, que es una base a nivel apartado un poco el tema de competición, ¿no? A todos esos alumnos de una edad bastante desde una edad infantil, para que luego empiecen a coger ese cariño por el deporte, en este caso pues paralímpico y adaptado, ¿no? No sé si cuando me enrollo voy al grano o no, pero por dar ese contenido un poco, ¿no? Muchas gracias. Eres Juan Antonio, ¿verdad? Bueno, te podemos fichar ya para la segunda fase, si quieres. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchos contenidos que se pueden meter dentro del programa. Lo bueno que tiene el programa es que es un programa flexible, abierto, y es un programa vivo, está en continua evolución. Pues desde luego, si tienes una idea y crees que puede ser interesante, pues nos sentamos, lo vemos, les damos estructura y está dentro. Es decir, nosotros en ocasiones los criterios de selección de los deportes ha sido un poco, pues a lo mejor deportes más populares, deportes que son fáciles de llevar a la práctica en las sesiones de educación física, deportes igual que han requerido menos material, otros deportes igual un poco más exigentes para los centros educativos que pueden llevar a cabo la práctica. Es decir, como veis, hay diferentes tipologías de deportes y no sé si con esto respondo a tu pregunta. ¿Sí? ¿No? Vale. Respecto a la segunda, en la ficha del profesor puedes ver que se dan consideraciones para la práctica inclusiva. Nosotros hacemos una propuesta de deportes, bueno, en función del criterio experto, pero si tú dices, bueno, es que tengo dos tipos diferentes de discapacidad, bueno, tienes que buscar un contenido que te facilite esos procesos de inclusión. Teniendo en cuenta, para mí, desde mi perspectiva personal, dos criterios fundamentales. Y uno es que no todas las discapacidades se incluyen igual y no todos los deportes, no todos los contenidos son igual de inclusivos, te facilitan igual ese proceso de inclusión. Entonces, con esos dos criterios, creo que son fundamentales para seleccionar contenidos, para llevar a cabo los procesos de inclusión en la educación física. Pues igual si hay uno que te está limitando por el material, pues igual no es el más idóneo para empezar a trabajar la práctica deportiva. Igual tienes que esperar una fase un poco más avanzada. No sé si te contesto con esto. Sí, no solo me contestas, sino que me das un poco la razón en el aspecto de empezar en uno de esos apartados, cómo hacer esa actividad deportiva o actividad juegos deportivos antes de un juego específico que ya excluye por sí mismo, ¿no? De esa manera, con juegos populares, que sí que a lo mejor tiene una variedad más de que incluir a todo tipo, a más discapacidades, antes de saltar o dar el paso a otras actividades un poco más específicas, ¿no? Y tener ese apartado ya desde ahí, ¿no? Para que ya los propios profesores digan, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? Uy, qué difícil, ¿cómo voy a hacer yo esto en mi clase? ¿No? Pero si ya le damos con unos juegos, actividad deportiva, un poco más del conocimiento de casi todos los alumnos, que han jugado incluso en la calle, pues a lo mejor les damos ya de una manera más fácil de empezar a incluirse. Vale. Quería contestar ya también aprovechando de lo que comentabas, por ejemplo, de los juegos populares. Algunas de las tareas, como hemos visto, las clasificamos, bueno, todas las tareas clasificamos en nivel inicial, medio, etc. Entonces, en esos niveles, en muchos deportes hemos incluido esos juegos, adaptándolos al deporte en cuestión o introduciendo conceptos relacionados con ese deporte. Por lo que, aunque no tengamos un deporte, como digo, una pestañita que sea solo juegos populares, sí que dentro de a lo mejor las tareas de nivel inicial del deporte en cuestión introducimos esos deportes. Y también lo que comentabas de, pues, tengo estos alumnos con discapacidad o tengo este material, a la hora de seleccionar esas tareas, tú seleccionas el nivel motriz que quieres de dificultad, si tengo material específico, si no lo tengo,
para ver cuáles tareas tienes, ya no solo por el deporte en cuestión, sino a lo mejor a ti te interesa saber cuáles son las tareas que tienes de un nivel motriz 1, básico, y con material convencional, porque no tienes material específico, te saldrían todas las tareas que hayas, cumpliendo esos criterios, no solo de rugby, sino baloncesto, voleibol sentado, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el pedazo trabajo que habéis hecho. Soy consciente de primera mano el esfuerzo que habéis hecho y la verdad es que esto que habéis construido es una verdadera joya. Quizás porque es uno de los palos que más toco más cercano, que es el ámbito de la investigación, me gustaría preguntaros si habéis pensado en añadir en la plataforma esos cuestionarios que ha comentado Carmen o ese diario de profesor, también para facilitar esa tarea a los profesores y quizás aprovechar pues eso, la plataforma para el ámbito de investigación. Sí que en una primera fase contemplamos que hubiera una pestaña dedicada solo de investigación. ¿Qué es lo que pasó? Que al final, presupuesto, tiempos, etcétera, tuvimos que quitarla. Entonces, lo que hemos buscado con esa plataforma privada de comunicación es que nosotros ahí podamos al profesor colgarle, hacerle disponibles, llegar a sus cuestionarios y que él también nos lo devuelva todo a través de la plataforma privada. Entonces, facilitar esa comunicación y que no sea solo mediante el correo que se la asigne. Buenos días a todos. Me llamo José Manuel Herrero. Estoy aquí porque a través de Javier pues he sido invitado. Represento un poco al INCUAL, el Instituto de las Cualificaciones, que es un servicio del Ministerio de Educación. Dicha la presentación, o hecha mi presentación, por supuesto, enhorabuena por todo esto que estáis haciendo, porque yo que, bueno, pues por mi edad ya he visto un poco la evolución. Habéis salido de la nada, de donde no había nada, y lleváis muchísimos años trabajando y al final va dando frutos. Pero se me ocurren, más que una pregunta, se me ocurren dos reflexiones. La primera, yo he salido de la casa también, soy docente, o he sido docente hasta hace 3 años, por lo cual sigo siendo docente. Yo he estado dando clases en ciclos formativos, tanto en TAFAD como en grado medio, y también van unidas las dos reflexiones. También el trabajo a nivel social que realizáis con esta cátedra y tal, está muy bien de cara a que un profesor de educación física tenga herramientas dentro de la escuela, dentro del instituto, para poder desarrollar esas sesiones, ¿no? Y hacer una concienciación social del tema de la inclusión. Pero, y aquí viene el enlace, todos los profesionales que estamos formando en los ciclos formativos, que deben, por supuesto, valga la redundancia, formarse en el ámbito de la discapacidad, sería casi obligatorio darles a los centros que lo imparten una clave y una contraseña y un usuario, no solamente para poder sacar esa información, sino también para poder bueno, ir creciendo, ¿no? Juntos, ir poniendo sus experiencias, porque si a mí, hace unos años ya, cuando empecé a dar los ciclos, cuando salieron en el 96 de la familia profesional de actividades físico-deportivas, y tuve que dar esas 2 asignaturas que sabéis que son actividades físicas para personas con discapacidad, me hubieran dado la más mínima noción de cómo poder hacer esto, seguramente el trabajo desarrollado hubiera sido mucho mejor, ¿no? Que el que se hizo. Y se hacía, entre comillas, bien, unas veces por la ilusión que teníamos, por el trabajo que queríamos hacer. Supongo que como ahora seguimos discapacitando a los alumnos, lo primero, el primer día de clase, para que se sientan un poco en ese plano, pero os digo que en 20 años, Javier, a ti no te lo digo porque tú estabas ya, cómo ha evolucionado esto. Así que os doy mi enhorabuena, de verdad, porque, en fin, el trabajo que tenéis ahora hecho va a dar mucho trabajo en adelante y mucho que hablar. Pero de verdad que recordad a esos centros de formación profesional que a veces los centros públicos no tenemos todo el apoyo que tienen algunos centros privados. Se me ocurre uno que está allí perdido en Cercedilla, que es de donde yo vengo y donde di clase, y que hay personas que tienen discapacidades y que están allí. Entonces se podría hacer desde el nivel social del profesor de educación física, pero también enseñar, insisto, a esos futuros profesionales, futuros inmediatos, porque los ciclos son cortos. Nada más. José Manuel, por alusiones, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y tu reflexión es, créeme que la tenemos presente. Entre otras cosas, te iba a decir,
¿Por qué? Y el culpable está allí detrás sentado, es Luis García Badía. Él y otros tantos que han salido de esta casa y que están muy preocupados por la formación de sus alumnos porque están dando clases en un ciclo formativo. Y fíjate que son reflexiones igual que podemos abordar a lo mejor el miércoles también, pero que son súper pertinentes aquí. Hemos creado o estamos creando esto y no sabemos, en el día de la carta, no sabemos qué formato le tenemos que dar. Y fíjate que una de las labores de la cátedra ha sido el trabajar de la mano con diferentes instituciones y diferentes entes, tanto locales como regionales, como gubernamentales, a la hora de saber cómo enfocar el contenido. Nosotros no pretendemos de esto hacer dogma de fe, ni decir que esto es lo mejor y esto se tiene que usar. Al contrario, nos tenéis que ayudar porque sabemos que esto es lo que funciona en el ámbito de la clase de educación física en secundaria y bachillerato, porque lo sabemos que funciona, y ahora lo que queremos es trascender. Y en ese trascender, Luis, perdona que te vuelva, y igual a lo mejor tenés que decir algo luego, o te tendré que invitar a un café, pero créeme que hasta hemos creado grupos de trabajo. Aquí algún grupo de trabajo hemos creado preocupados por estas asignaturas que están en estos ciclos formativos y qué es lo que reciben los alumnos o cómo se tendrían que dar. Entonces, en ese día de la carta estoy seguro que tendremos que encontrar algún filtro que también sea, no sé si la palabra es filtro, pero a lo mejor alguna orientación sobre el DIE en certificado de profesionalidad, ámbito vocacional, ámbito universitario, ámbito de la administración local, ámbito de la federación deportiva. Quiero decir, claro, y ahí es donde seguramente tendremos que concretar para no morir difuminados, ¿no? Y de lo que sí estamos claros, y aquí, ahora que están casi las puertas todas cerradas, os voy a decir que con los que trabajamos es porque tienen el compromiso de hacerlo, como a quien le vamos a dar ahora la palabra, a un profesor. Quiero decir que no es que se lo digamos nosotros, es que se lo cree esto y lo vive día a día con sus alumnos. Entonces, cuando alguien así te dice que esto es necesario y funciona, ahí es donde nos agarramos y decimos, ayúdanos a llevarlo a cabo. Entonces, estoy seguro que nos vais a ayudar muchísimo, tanto desde el INCUAL como desde ya. Y qué decir de los alumnos del TAFAT, que es que hace 5 años ya nos ayudaron a hacer los vídeos explicativos, 5 años después nos han vuelto a ayudar, y profesores, que sé que estás tú aquí, está Luis, pero hay más profesores de los ciclos formativos que se traen a la Semana del Deporte Inclusivo a sus alumnos porque entienden que aquí pues hablamos de algo que les interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu reflexión. Me toca, ¿no? Claro. Bueno, buenos días. Mi nombre es David García. Yo soy profesor de un cole, llevo 17 años en un cole de inclusión de personas con discapacidad auditiva. Y bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Yo fui uno de los primeros colegios que participamos en la primera Semana del Deporte Inclusivo y fue, como ha dicho nuestro compañero, pues nos abrieron unas puertas porque nos encontrábamos muy solos en el nivel del deporte y, por ejemplo, gracias a eso nosotros hemos seguido manteniendo, gracias también al CEDI, hemos seguido manteniendo las charlas y llevamos desde el 2012 hasta este año charlas todos los años para nuestros chavales de secundaria. Pues hemos tenido el privilegio de tener a Gemma Hasenbey, a Kini Carrasco el año pasado, a Alba D'Alejo, bueno, un montón de personas y de deportistas que a los chavales año tras año y de forma desinteresada vienen al colegio y ya no seguimos desarrollando el programa en sí, ¿no? O sea, no le hemos dado paso a otros colegios, ¿no? También deciros que como ha dicho el compañero, yo creo que todos estos programas, si el profesor no se lo cree, muchas veces has dicho, no, si yo abro esto, ¿cómo lo hago? Bueno, nosotros todos los trabajos y todos los deportes que hacemos son adaptados, todos los deportes. Tenemos 97 chavales con discapacidad auditiva, una alumna que es muda también, tenemos 12 alumnos con TEA, tenemos 3 chavales con Asperger, tenemos 2 chavales con parálisis cerebral y nos podemos encontrar una clase donde el profesor solo, sin ningún tipo de ayuda, puede tener 5 discapacidades distintas. No se excluye en ninguna actividad a ningún alumno, a ninguno ni a ninguna. Nos tenemos que buscar la vida para hacer esos deportes inclusivos. Pues en voleibol, pues bota, pueden coger la pelota y a lo mejor dentro de un mismo partido hay 5 reglas distintas para 5 tipos de personas distintas, ¿no?
todos nuestros alumnos lo entienden, lo llevan a la práctica y hoy por hoy, pues bueno, la verdad es que es una gozada. Y yo dar las gracias a Javi porque me ha invitado también este año para estar aquí y para mí es una gozada estar aquí. ¿Has dicho el nombre de tu cole? Bueno, yo trabajo en el Colegio Tres Olivos de Madrid y bueno, pues nada. Muchas gracias. Además, el Colegio Tres Olivos, hace 4 años, fijaos, y estuviste tú sentado aquí, estuvo Mauri, tu compañero de Educación Física, y estuvo la directora que ha salido antes en las imágenes. O sea que el Colegio Tres Olivos es un ejemplo, un paradigma de lo que sería una colaboración con nosotros. Yo cada vez que me llama digo sí a todo. Somos el único colegio que tenemos el Johan Cruyff dentro y fuera de Cataluña, y gracias también a Javier, que fue un proyecto muy bonito y muy ilusionante. Muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿No? Pues, bueno, pues agradecer tanto a Carmen como a Augusto su papel hoy aquí explicándonos el programa, a muchos de vosotros por haber participado. De hecho, pues de alguna u otra manera todos habéis aportado y os invitamos a que lo sigáis haciendo porque no acabamos nada más que empezar, de despegar. Y por cierto, esta tarde a las 5 de la tarde nos juntamos con los 15 centros, con los 15 profesores de Educación Física que lo van a llevar a cabo aquí en la Comunidad de Madrid. También decir que la sesión se está grabando porque hay otros 15 centros en la Comunidad Foral de Navarra que lo van a llevar a cabo también este año y queremos que, bueno, que sean muchos más los que nos acompañen en este recorrido y entiendo que no estamos solos. Entiendo que no estamos solos, estáis ahí, o sea que muchísimas gracias hoy por vuestra asistencia de aquí y esperamos veros muy pronto y que sigáis disfrutando de las actividades de esta octava semana de Deporte Inclusivo. Muchas gracias.